escuchan, por favor. ¿Me dicen si me escuchan, porfa? Sí, te escuchamos. Gracias, Freddy. Bueno, estamos aquí en una nueva sesión de Wikihabilidades. Wikihabilidades es un espacio que organiza Wikimedistas de Bolivia para tener nuevas habilidades sobre el conocimiento libre y los proyectos de Wikimedia. Y en esta oportunidad estamos con Freddy. Freddy es wikimedista, él es de Ecuador, ahí ha encendido su cámara. Es un amigo ya de varios años de la comunidad. Freddy también es parte del Wikiproyecto LGBT, él contribuye activamente también en ese espacio. Entonces quisiera darle la bienvenida a Freddy, pero antes de pasarle la voz, vamos a repasar muy brevemente. em, bueno, una vez más decirles que este es Wikihabilidades, es un espacio que llevamos a cabo de manera regular dentro del equipo y la comunidad de Wikimedistas de Bolivia. Queremos darles la bienvenida a todas y a todos. Hay personas que son ya eh, de más larga data dentro de la comunidad de voluntarios, como por ejemplo Omar o Eloísa, y hay algunas personas que se están sumando recién en este nuevo tiempo y algunas personas que no conozco igual, así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Quiero repetirles que este es un espacio amigable, es un espacio sin discriminación, sin acoso, acogedor para todo el mundo y con contención de grupo, y que esta política del espacio amigable se repite en todas las actividades de Wikimedistas de Bolivia y de los grupos de voluntarios de Wikipedia en todo el mundo. Vamos a repasar que los valores comunitarios de la llamada son que si tenemos duda, preguntamos, que participamos abierta y activamente y que escuchamos con atención y con respeto. Y bueno, ya entrando en materia, la sesión de Wikihabilidades de hoy se llama ¿Cómo redactar un artículo bueno o destacado en Wikipedia? Y está a cargo, como les decía, de Freddy, que es un wikimedista de Uruguay, y estamos muy contentas desde el equipo de Wikimedistas de Bolivia de contar con su presencia, así que ya dejo de compartir pantalla y le paso la palabra a Freddy para que pueda presentarse brevemente. Estás muteado, Freddy. Ahí Sí, está. te decía que me dejas un segundo para poder compartir mi pantalla. Eh, Sabes que creo que me va a decir, me dice que reabra Zoom. Voy a hacerme por un segundo mientras se reabre porque le acabo de dar permisos para compartir. Un segundo, dame. Claro, no hay problema. Ahorita se vuelve a unir Freddy y me gustaría darles la bienvenida una vez más. Abel, te he visto por ahí. Bueno, lo vi hace un instante. Abel nos acompaña desde Perú, y de hecho si podrían anotar en el chat desde qué lugar nos están acompañando, les agradecería mucho. Así esperamos igual a que Freddy vuelva. Voy a comenzar yo, me estoy conectando desde La Paz, Bolivia. Freddy, ya te tenemos de vuelta. Ahora sí. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Sí. Sí, sí, la Ok, vemos. perfecto. Bueno, entonces primero que nada me presento. Mi nombre es Freddy Veloz. Soy un wikipedista de Ecuador. Tengo colaborando en Wikipedia aproximadamente desde 2008. Entre los temas que más edito están principalmente la literatura, un poco de política, también temas relacionados con historia LGBT y bueno, algunos otros temas, pero principalmente literatura y LGBT y cosas que tengan que ver con Latinoamérica, siempre tratando de dar un poco de énfasis a los artículos provenientes del sur global. Bueno, entonces esta sesión habla básicamente sobre cómo redactar artículos buenos o destacados de Wikipedia. Tal vez ustedes, bueno, también como les comentaba, soy de Ecuador, formo parte de los grupos de usuarios de Wikimedistas de Ecuador y también de Wikimedia LGBT. Pero bueno, para entrar un poco en materia, me voy a compartir la pantalla completa. Ok, bueno, antes que nada, ¿qué son artículos buenos y destacados? Freddy, disculpa que te interrumpa, solo vemos la pantalla de Zoom. No sé si ya estás proyectando alguna otra presentación. Oh, sí, parece que, entonces dame un segundo para ver cuál pantalla. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora sí. Ups, perdón. Bueno, como les decía, el título es ¿Cómo redactar un artículo bueno destacado en Wikipedia? Y ahora sí, bueno, entrando un poco en materia. Primero que nada, ¿qué son artículos buenos o destacados?
Bueno, como tal vez los hayan visto, estos artículos son los que aparecen usualmente en la portada de Wikipedia. Siempre que vamos a la portada va a aparecer un artículo grande en la parte de arriba que se va a mantener algunos días y este siempre va a ser el artículo destacado. Asimismo, a veces aparecen pequeños artículos un poco más abajo de esos, que tal vez un párrafo o dos. Estos son los artículos buenos y básicamente se refieren a lo que llamaríamos el contenido de más calidad que tiene Wikipedia, lo que Wikipedia quiere presentar para la comunidad externa como lo mejor del contenido que tiene. Y se los puede identificar porque una vez que cuando uno entra a estos artículos, tienen unas pequeñas insignias en la parte superior derecha. Cuando son artículos buenos, nos vamos a encontrar con esta insignia que parece un pequeño visto de color verde, y los artículos destacados van a ser las estrellas de color dorado. Pero bueno, los artículos buenos y destacados representan una cantidad bastante pequeña de la totalidad de contenido que hay en Wikipedia. Actualmente, solo el 0.07% de todos los artículos de Wikipedia son artículos destacados y solamente el 0.18% de todos los artículos son buenos. Así que, bueno, realmente es una cantidad bastante pequeña, incluso más pequeña en comparación con otras Wikipedias. Pero bueno, como les decía, se trata de los artículos que se supone que tienen la mejor calidad y que Wikipedia quiere presentar hacia el mundo exterior como lo que se genera dentro de la enciclopedia. Una característica importante es que igual que todo el contenido de la enciclopedia es hecho por editores, los artículos buenos y destacados son asimismo elegidos por otros wikipedistas y bueno, como les comentaba, aparecen de forma periódica en la portada. Siempre va cambiando el artículo que aparece, pero siempre los artículos que aparecen tienen que ser o buenos o destacados. ¿Cuáles son las características de los artículos buenos y destacados? Primero que nada, están bien escritos, y con bien escritos no solo me refiero a que no tengan errores ortográficos, errores gramaticales, aunque obviamente también es necesario que tengan ese tipo de características, pero también que la lectura sea amena, que una persona, que incluso cuando si estamos hablando de un tema que pueda ser un poco profundo o un poco técnico, que aún así el lenguaje sea lo suficientemente claro para que una persona que por primera vez está leyendo sobre este tema pueda hacerse una idea general del contenido. También se refiere con bien escrito que la lectura fluya de un artículo. Es decir, que cada una de las secciones, mientras uno la vaya leyendo, las ideas se vayan sucediendo la una a la otra y hay una especie de conexión en el contenido. Básicamente un poco. Precisos y verificables. Esto quiere decir que la información tiene que ser exacta, o sea, a veces vamos a encontrar bastantes datos puntuales, como que puede ser también estadísticas o cosas por el estilo, y verificables se refiere más que nada a las referencias que va a tener el artículo. Como saben, en Wikipedia siempre tenemos que intentar que la mayor cantidad posible de contenido, bueno, mejor dicho, todo el contenido tenga referencias, pero este punto es incluso más importante en los artículos buenos y destacados. Cada hecho o fact que uno vaya que introduzcamos en estos artículos tienen que poder ser verificables en base a uno de los fuentes que vamos a agregar. Y asimismo se espera de que la calidad de estas referencias sea más alta que la de los artículos comunes. Por ejemplo, a veces en artículos que podemos crear rápido, usualmente vamos a usar páginas de noticias o cosas por el estilo, pero cuando estamos escribiendo un artículo bueno o destacado, que es mucho más largo, usualmente es donde vamos a ir a referencias un poco más avanzadas, como por ejemplo libros, por ejemplo papers académicos, etcétera. Referencias de mayor calidad y como les decía, todo con referencias. Siempre se espera que un artículo bueno destacado haya al menos una referencia por párrafo y eso es lo mínimo. Realmente deberían haber muchas por cada uno. Otro característica es que son amplios en la cobertura. Esto quiere decir que hablen lo suficiente del tema. Los artículos buenos y destacados usualmente son más extensos, bastante más extensos que el resto de artículos, y esa de hecho es una diferencia entre los dos. ¿Cuál es la diferencia de artículos buenos y destacados? Que los artículos destacados usualmente van a ser mucho más grandes. Hay temas, por ejemplo, en mi mente, supongamos que vamos a hacer un artículo sobre un cuento de un escritor. Como un cuento es corto, evidentemente la cantidad de contenido que vamos a poder escribir no va a ser tan detallada, pero si hablamos, por ejemplo, del artículo de literatura de Bolivia, se pueden imaginar la cantidad de contenido que podría tener ese artículo. Por ejemplo, el de literatura de Bolivia sería un candidato para artículo destacado. Y si hablamos de un cuento, igual tiene que estar muy completo y todo muy referenciado y muy bien, pero como va a ser más corto, eso lo podemos presentar para artículo bueno. Pero básicamente se trata de que ambos tienen que ser amplios en la cobertura, pero dependiendo de la extensión, uno elige si se va por el lado del destacado o por el bueno. Y bueno, algunas otras cosas si tienen que estar escritos desde un punto de vista neutral, y bueno, esto es como todos los artículos de Wikipedia, también que sean estables. Esto quiere decir que se busca que, como estos artículos van a aparecer en la portada, se busca que estos artículos tengan la menor cantidad de
de ediciones rápidas posibles. Les pongo un ejemplo. Si un artículo tenemos de un presidente que acaba de ser electo en este momento, probablemente el artículo vaya a tener demasiados cambios en los siguientes meses. Entonces, a la hora de calificar un artículo, a lo mejor se puede calificar como artículo bueno en un momento, pero a lo mejor en 2 semanas ya no se va a poder garantizar la calidad del contenido porque ya tiene tantas ediciones en ese tiempo que ya es muy difícil. Entonces, regularmente se busca que los artículos buenos destacados no tengan esa cantidad de una ola de ediciones en un poco tiempo, sino que sean artículos que se mantengan más o menos estables en las versiones que tienen. Y bueno, aparte de eso, que sigan las convenciones de Wikipedia, como sabemos, también tienen el manual de estilo, que hay que seguirlo al pie de la letra, que contengan imágenes. Tal vez no sea una obligación, pero siempre es preferible que el contenido del que estemos hablando pueda ser ilustrado con algún tipo de imagen o de otro tipo de archivo multimedia que venga desde Commons, también es recomendable. Y la última es que no contengan vicios de lenguaje, que creo que tengo otra diapositiva un poco más adelante para hablar un poco más de eso, pero básicamente tiene que ver con algunos usos del lenguaje que no son exactamente los recomendados por las academias de la lengua, etcétera. Y podemos ver aquí dos ejemplos de de un artículo bueno y un artículo destacado en la parte de la derecha. Este de Literatura LGBT Uruguay, por ejemplo, es un artículo bueno. Como pueden ver, tiene la pequeña insignia del visto verde en la parte de arriba. Y tenemos este artículo de una novela que se llama Autobiografía de Rojo, y aparece con la insignia de la pequeña estrella en la parte de arriba. Bueno, y aquí les hablaba un poco de las convenciones del lenguaje, los vicios del lenguaje que tenemos, que hay que tratar de caer. Si tenemos un artículo que creemos que podría ser un buen candidato para ser bueno y destacado y aparecer en la portada de Wikipedia, hay que fijarse en pequeños errores que a veces uno ni siquiera lo nota, pero que los revisores de estos artículos sí que revisan bastante. Por ejemplo, no usar la voz pasiva, ya saben, cuando lo conocen. No poner comas entre sujeto y predicado, no usar gerundios de posteridad. Esto se usa bastante y es algo que a mí me costó bastante tiempo aprender. Ustedes saben los gerundios cuando, no sé, por ejemplo, decimos tal persona llegó a tal ciudad entrando a tal universidad años después, como que ese ando, endo, cuando son gerundios de posteridad, muy mal, no hay que ponerlo. Excesiva repetición del sujeto, a veces cuando traducimos un artículo de otros idiomas, a veces hay artículos en otros idiomas que ya son buenos y destacados y personas los traducen, pero igual hay que revisar la traducción porque a veces hay incluso formas en que se redacta en un lenguaje que en el español suena un poco extraño. Entonces no solo basta con traducirlo, sino revisar que la traducción no tenga ningún tipo de problema o que suene natural en el idioma español también. Pero bueno, aquí les dejo, hay algunas otras características que se puede revisar, que tiene que haber concordancia en el género, que bueno, hay que tratar de que las frases no sean demasiado cortas, etcétera. Hay que tratar de evitar los párrafos que solo tienen una oración. Bueno, hay diferentes reglas del lenguaje que, bueno, tal vez las aprendimos en el colegio o en la escuela, pero que a veces hay algunos revisores que les gusta que estos artículos las cumplan, porque de nuevo, se supone que esto es lo que presentamos al mundo. A veces tenemos este problema de que muchas personas desconfían, todavía hoy en día desconfían del contenido de Wikipedia, dicen que no es serio, que mucha gente se inventa cosas, etcétera. Justamente estos son los artículos que demuestran lo contrario, que demuestran de que la calidad de Wikipedia está a la par de cualquier otra enciclopedia que haya habido. Avanzando un poco. Ok, ¿por qué es? Bueno, eso es un poco de qué es un artículo bueno y destacado y cuáles son las características. Pero ¿por qué es importante tener más artículos buenos y destacados? Y yo agregaría aquí específicamente de los países de Latinoamérica y del sur global. Bueno, primero, como les decía, está el reconocimiento público a la calidad de un artículo. Es decir, si tenemos un artículo bueno destacado, es un reconocimiento de que el contenido que estamos desarrollando nosotros o los grupos de los que venimos cumple la calidad máxima que se espera de Wikipedia. Estos artículos tienen mayor posibilidad de ser llevados a otros idiomas. Muchas veces cuando en otros idiomas buscan qué artículos traducir, los primeros artículos que ellos van a buscar son los artículos buenos y destacados de una Wikipedia. Es decir, si ustedes tienen un artículo que tiene estas características, muy probablemente van a darse cuenta que van a comenzar a ser traducidos a diferentes idiomas y de ese modo van a tener mucha más visibilidad. Bueno, también el incremento de la visibilidad de los artículos, tal vez eso no sea muy, uno no vea, digamos, el calibre de esto, pero la cantidad de visitas que le da un artículo aparecer en la portada es algo que muchas personas subestiman, pero es una cantidad enorme de visitas que reciben estos artículos. Y justamente eso a veces de los problemas que hablamos, que creamos muchos de estos artículos, a veces biografías de nuestros países,
Y a veces el problema es que no reciben suficientes visitas. Es decir, tratamos de cerrar estas brechas de contenido, pero no cerramos esta brecha del acceso o del conocimiento. O sea, igual la mayoría de la población no conoce sobre estos artículos. Entonces, aparecer en la portada es una de las mejores formas que el artículo aparezca, y por la cantidad de visitas va a subir también bastante en en las búsquedas de Google y de otros buscadores. Aumenta el prestigio de Wikipedia, que es lo que les dije, nos ayuda a demostrarle al resto de personas que dudan de Wikipedia de que generamos contenido de calidad. Y bueno, también puedes decir que te da bragging rights, o sea, te da la posibilidad de decir que tienes un artículo bueno y destacado. Mucha gente lo pone, yo pongo los míos en mi página de usuario, pero también se ve bonito. Pero bueno, algunas razones por las que es importante. Eh, y en particular me quería centrar en en el aumento de la visibilidad de los artículos. Por ejemplo, este es un artículo que yo escribí que es artículo destacado, el de literatura LGBT Argentina, y a la derecha pueden ver una tabla con la cantidad de visitas que tiene al mes. Automáticamente pueden ver que hay un mes que se ve muy diferente de los demás. Ese es el mes en el que el artículo apareció en portada. Es decir, este artículo estaba recibiendo alrededor de 100 visitas al mes, y el mes que estuvo en portada recibió casi 14.000 visitas. Ese es el nivel de diferencia que hay en las visitas de artículos, de 100 visitas en un mes a 14.000 en un mes. Es lo que puede ayudar a aumentar que aparezca en portada. Otro tema importante en esto es la brecha de género. Creo que se ha hablado mucho ya sobre la brecha de género en la creación de contenido, particularmente en las biografías. Y la Wikipedia en español en particular ha hecho un gran trabajo en ir cerrando poco a poco esa brecha de género. Creo que en este momento ya más del 25% de las biografías en la Wikipedia en español son de mujeres. Pero hay otra brecha, que es la brecha de las biografías que aparecen en portada, porque tal vez los artículos están creados, pero si vamos a la portada, lo que vamos a ver es que hay en promedio muchísimos más biografías de hombres que están apareciendo en la portada y no de mujeres. Estos son unos datos que yo saqué solo sobre biografías, no sobre otros artículos, y solo el 19.9% de biografías destacadas son de mujeres y el resto de hombres. Y de nuevo, esto quiere decir que a la hora de que las personas van a la portada de Wikipedia es mucho más probable que les parezcan biografías de hombres, porque no hay suficientes artículos de mujeres que se han presentado y que han obtenido el estatus. Y no solo existe esta brecha, también existe, creo que no la incluí aquí, ¿no? Pero no solo existe esta brecha, también existe la brecha en el contenido del norte global y del sur global. No lo puse en esta presentación, pero la mayoría de artículos de biografías de personas de habla hispana son de personas de España. La mayoría de artículos sobre arquitectura, que son buenos o destacados, son de lugares de Europa. Y eso, de nuevo, amplía mucho más este problema de acceso al conocimiento, porque todo el conocimiento que ven, cuando la gente ve la portada, que es lo que, digamos, lo que Wikipedia presenta al mundo, lo que más ven son lugares de Europa, son personas de Europa, son hombres, y todos nuestros artículos que hemos estado creando desde Sur Global no reciben el suficiente reconocimiento. Y de nuevo, cuando la gente piensa en arquitectura, termina pensando en esos lugares porque son los lugares que más visitas reciben. Entonces también es importante tratar de cerrar esta brecha para que nuestro contenido también aparezca en esto y reciba más atención. Pero bueno, avanzando un poco. ¿Cuáles son las estrategias para crear? Después les voy a enseñar un poco más cómo se puede nominar estos artículos, para poder presentarlos, pero ¿cuáles son algunas estrategias que yo utilizo para generar estos artículos? Hoy en día bueno, ya llevo alrededor de 6 años que me he estado centrando en crear artículos buenos y destacados. Hoy en día creo que tengo alrededor de 45 artículos buenos que he redactado, y creo que entre 10 y 15 destacados, pero les voy a hablar un poco de las estrategias que yo sigo, que he estado siguiendo en estos últimos años para generarlos. Bueno, lo primero, busca manejo de referencias, contacto con la comunidad y redacción del contenido. Y vamos a ir desfasando un poco estas tres características. Bueno, la búsqueda y manejo de referencias. Y esto de aquí, por si acaso, se puede aplicar para creación de cualquier artículo, pero creo que esto es bastante bueno para estos en particular. Utilizar referencias especializadas. Como les contaba, usamos muchas páginas web para los artículos que usualmente creamos, pero cuando estamos haciendo artículos destacados o buenos, es mejor también tratar de buscar referencias, por ejemplo, de libros o de artículos académicos. Son referencias que van a tener contenido mucho más de mayor calidad,
y definitivamente toma más trabajo porque o sea, toma mucho más tiempo leer un paper académico para ir encontrando qué se puede usar, pero es lo más recomendable. Utilizar herramientas especializadas, por ejemplo, Google Scholar, por ejemplo, OnPaywall, o por ejemplo, la biblioteca de Wikipedia. Usualmente estas son las herramientas que yo utilizo para encontrar papers académicos para estos artículos. Probablemente hayan usado Google Scholar, pero si no, es un buscador, bueno, también pertenece a Google, pero es un buscador aparte en el que todos los resultados van a ser de papers académicos, absolutamente todos los resultados que les devuelva. OnPaywall es una extensión de Google Chrome, del browser, que les permite, tal vez se hayan encontrado esto, que a veces uno encuentra un paper académico que suena bien para usarlo como referencia, pero cuando uno lo intenta abrir está cerrado y necesita que tengas una suscripción de pago. OnPaywall trata siempre de buscarte una versión que esté gratuita, que esté libre en alguna página de internet. Y por último, si es que tienen la suficiente cantidad de ediciones, pueden usar la Wikipedia Library, que si es que no la han usado, todos los usuarios que tengamos, creo que son, no recuerdo la cantidad exacta de ediciones, pero todos tenemos acceso a esta herramienta que te permite tener básicamente una suscripción gratuita a la mayoría de buscadores de paper académicos. Básicamente todos los grandes que hay. eh, si uno se ingresa a través de la cuenta de la Wikipedia Library, uno puede acceder a todos los papers. Es algo excelente. O sea, OnPaywall se les dejo aquí, pero básicamente si tienen la cantidad de ediciones suficiente, la Wikipedia Library les da todo el contenido que necesitan sin necesidad de pagar ninguna suscripción. Utilizar atajos de búsqueda, tal vez los conozcan y probablemente lo han hablado en alguna otra sesión de Wikihabilidades, pero como ustedes saben hay algunos atajos que se pueden usar en Google. Por ejemplo, si uno escribe la palabra site, dos puntos, uno puede buscar referencias solo de una página web en específica, o por ejemplo, si uno hace una búsqueda y la pone entre comilla doble, la búsqueda le va a devolver los resultados que sean verbatim, exactamente lo que uno ha puesto, si es una frase larga. Y bueno, hay muchos otros atajos de búsqueda que probablemente ya han habido otras sesiones, o se podría hacer una sesión completa sobre cómo utilizar los buscadores de forma más eficiente para encontrar referencias especializadas. Pero bueno, otra recomendación es guardar las referencias en el Internet Archive. Es muy útil, tomando en cuenta que a diario hay muchas páginas de Internet que están desapareciendo y que requerimos guardar estas referencias para poder seguir demostrando la verificabilidad de los datos que incluyamos. Utilizar la extensión de Google Translate. Yo la utilizo bastante. A veces escribo artículos sobre cosas en otros idiomas. Por ejemplo, hace unos años tuve yo una etapa en que por alguna razón estuve creando artículos sobre Islandia y creé un montón y de esos artículos uno es destacado y creo que tres son artículos buenos ahora, pero estuve escribiendo mucho, mucho sobre Islandia como por 3 meses y obviamente no hablo para nada islandés y mucha gente habla inglés allá, pero había muchos artículos que estaban en otro idioma, así que esta extensión es excelente porque automáticamente te traduce todo el contenido de cualquier página que ingreses dependiendo de las configuraciones que pongas de idioma. A mí me gusta mucho y es muy útil. Y bueno, utilizar las plantillas adecuadas, como ustedes saben, para las referencias hay las plantillas de cita web, hay plantilla de cita libro, hay plantilla de cita publicación para paper académicos, etcétera. Es muy útil y te ayuda a dividir mejor el contenido. También, si es que utilizamos específicamente libros como referencias, hay plantillas especializadas, no recuerdo cómo se llama, este tipo de cita Harvard, que te permite indicar la página exacta de la que tú obtienes la información. O sea, solo se incluye la referencia una vez y luego simplemente se incluye la plantilla de citas Harvard y se puede poner la página y te enlaza a la misma referencia que ya incluiste solo una vez. Y lo último, siempre hay espacio para más referencias. Si es que durante su etapa de investigación recaban muchas referencias y algunas no las usan, igual las pueden incluir, igual puede ser útil para lectores en el futuro. Siempre se puede incluir al final del artículo una sección de bibliografía adicional y poner más paper académicos. Yo a veces hago eso. Usualmente cuando escribo uno de estos artículos, yo lo primero que hago es, antes de escribir cualquier cosa, es recopilar referencias. Cuando tengo, no sé, 20, 30 referencias que siento que pueden servir por un artículo, recién comienzo el proceso de redacción. Bueno, primero lectura y redacción, pero hay veces que tengo paper que me gustaron, me parecía que estaban muy buenos y podían servir, pero no encontré dónde ponerlos en el artículo, pero siento que le podría interesar a un lector, así que simplemente lo agrego abajo. Y es forma de seguir dándole valor al contenido y darle valor al lector y nuevas herramientas para poder encontrar más información si les interesa bastante el tema. Pero bueno, avanzando. Contacto con la comunidad. Recuerden que no somos, bueno, como editores de Wikipedia,
bueno, somos una comunidad de wiki editores y probablemente haya muchos otros editores que editen sobre los mismos temas que les apasionen a ustedes. Si están escribiendo, no sé, me invento, un artículo sobre historia de Bolivia, probablemente les ayude leer artículos sobre historia de otros países que ya sean buenos y destacados. Si quieren saber qué le falta a mi artículo de historia de Bolivia, ok, voy a leer, no sé, me invento, el artículo de historia de México. No sé si sea bueno, pero poniendo como ejemplo, si es que es bueno, ok, ya veo, ok, este artículo es bueno o es destacado y veo que tiene estas características y puedo ver a lo mejor qué secciones le faltan al mío, qué cosas le puedo mejorar de la redacción y cosas por el estilo. Pero es una buena estrategia buscar artículos de temas similares que ya sean buenos o destacados y ver qué se puede mejorar en base a eso. Eh, Otra cosa que puede ser útil es familiarizarse un poco con el sistema de nominaciones, incluso ver cómo son las nominaciones y cómo han sido las nominaciones pasadas. Y en un momento les voy a enseñar un poco cómo va eso, pero pueden ustedes leer los artículos que han sido rechazados, ver las razones que se dio. Entonces, ok, no, tu artículo lo voy a rechazar porque le faltó mejorar esto, incluiste mucha voz pasiva, incluiste muchos gerundios de posteridad, te faltó referencias en este párrafo, etcétera. Uno puede leer las revisiones pasadas y así uno puede encontrar muchos errores que pueden tener nuestros artículos. Otra cosa puede ser contactar a comunidades de editores con los mismos intereses. Si están escribiendo un artículo sobre historia de Bolivia, bueno, tienen justamente el grupo de usuarios de Bolivia a quienes pueden contactar y pueden decir, ok, ¿saben qué? Tengo este artículo, lo pueden leer y ya, le pueden dar recomendaciones. Y incluso otra recomendación podría ser unirse entre muchos editores para escribir un artículo que sea extenso, porque tal vez estos artículos son muy grandes y puede ser una tarea titánica escribirlos, pero si hay muchas personas interesadas, incluso pueden dividirse el artículo en partes y cada uno escribir una y luego simplemente lo revisan entre todos. Regresando al ejemplo de historia, si están escribiendo el artículo de historia de Bolivia, a lo mejor alguien se encarga del siglo XVIII y otra persona se encarga del siglo XIX, y así sucesivamente, y así ya no es un artículo enorme, simplemente es un artículo por partes. Que de hecho en un momento les voy a enseñar también un artículo de Bolivia, que es un artículo bueno, que lo hicimos de forma colaborativa. Creo que fuimos tres editores, el artículo de cultura LGBT de Bolivia, que es uno de los artículos buenos de Bolivia, lo dividimos en tres partes y los tres lo hicimos y luego lo nominamos en conjunto artículo bueno. Así que también es otra estrategia, simplemente lo pueden dividir con otras personas de su comunidad. Bueno, hablando un poco de la redacción de contenidos, estas son algunas cosas que ya se las dije, voy a pasar rápidamente. Asegúrense de que cumplan las características. Yo ya se las mencioné, pero también hay una lista mucho más grande y extensa, mucho más detallada, que les habla de lo que tiene que tener. También se los dije, si tienen dudas, miren otros artículos que ya sean buenos destacados, miren el manual de estilo, trabajen en que la redacción fluya, y eso es importante. A veces uno escribe y es como que un artículo suena muy bien en la mente de uno, como que uno lo lee y el artículo suena como, básicamente como uno lo piensa, pero a veces hay que dejarlo descansar, tal vez una semana, 2 semanas, y luego regresar al artículo y volverlo a leer, y les aseguro que van a encontrar algunas frases que dicen, ok, esto no suena bien, esto no fluye, esto no conecta, por eso siempre es bueno dejar que los artículos descansen y después, eh, y no nominarlo muy rápido, sino dejarlo que respire un poco y después nominarlo. Otra recomendación, utiliza páginas de taller para guardar borradores. Bueno, así ya lo saben. Ustedes tienen su taller que aparece en la parte superior derecha, cerca de su nombre de usuario. Pueden comenzar a escribir sus artículos ahí y luego pueden pedir a otra persona que lo vaya leyendo para que vaya haciendo mejoras en tiempo real antes de la nominación como tal. Bueno, ahora hablemos un poco de las nominaciones y cómo se nominan los artículos. Para nominar artículos buenos, está el sistema que se llama SAP, que bueno, simplemente es el sistema de artículos buenos, que tiene 3 pasos: la nominación, la revisión y los desacuerdos. Después les voy a enseñar en tiempo real cómo se ve esto, pero para mostrarles un poco. Esta es una tabla que en teoría tiene los criterios que se utilizan para calificar un artículo bueno. Pero yo he encontrado que casi nadie la usa. O sea, la gente, bueno, esto es básicamente en general las características que tienen que tener estos artículos, pero usualmente la gente simplemente lo lee y va poniendo lo que encuentra malo o encuentra bueno. Pero en todo caso, esta es en teoría la rúbrica que se debería seguir en la calificación de estos artículos. Algunos cuantos datos que también quería traer sobre artículos buenos y destacados, hablando un poco de Bolivia y también sobre los grupos de los que yo soy parte. Me puse a revisar un poco y encontré que hoy en día hay 6 artículos
sobre Bolivia, que tienen la calidad de bueno destacado. De Ecuador, hoy en día hay 36 artículos que tienen, que son buenos destacados, y sobre temáticas LGBT, hoy en día hay 105 artículos que tienen estas características. Y hablando de Wikiproyecto LGBT, que es el que yo formo parte también, aquí tenemos un poco de cómo ha ido evolucionando la cantidad de artículos que hemos tenido. Pero en todo caso, como lo muestran estos datos, en Bolivia siento que hay bastante potencial para nominar artículos. Probablemente haya muchos artículos que incluso ya tienen la longitud deseada para estos artículos, y tal vez simplemente hay que darles una revisión, agregar algunas referencias, borrar algunos vicios del lenguaje, pero el punto es que hay mucho contenido sobre Bolivia que podría ser bueno, destacado, y que no ha sido nominado todavía. Porque a veces también es eso, mucha gente ya escribe los artículos, pero no están acostumbrados al sistema de nominaciones. Pero el punto es que hay una gran brecha que cerrar en cuanto a eso, en cuanto a esa cantidad. Y ahora, las nominaciones a artículos destacados son un poco más complejas. Como yo les decía, los artículos buenos y destacados se diferencian el tamaño. Los artículos destacados son mucho más grandes que los buenos, así que, y el proceso también es un poco más complejo. Hay dos sistemas de nominación para los artículos destacados. Hay un sistema que se llama CAD, y hay un sistema que se llama BCAD. El primero es un sistema de revisión, un sistema de 6 revisiones, básicamente, que requiere que 6 personas diferentes lo revisen. Y si el resultado es unánime, si todos consideran que el artículo cumple las características, es aprobado, y si no, se va a una votación interna, donde tiene que tener el 80% de los votos. El otro sistema es el de BCAT, que se llama revisión por bloques, que básicamente el artículo se divide como que en diferentes rúbricas. Por ejemplo, hay una rúbrica que es la verificabilidad, y una persona revisa solo la verificabilidad, otra persona revisa solo el contenido, etc. Esto de aquí tiene una duración mínimo de un mes, y si no se completan todos los bloques que hay, entra a votación luego de 3 meses, y con 80% se aprueba. Esto es a diferencia de los artículos buenos, que en los artículos buenos solo se necesita un revisor. Es decir, aquí en el primer sistema se necesitan 6, y en el otro se necesitan que se completen todos los bloques, pero los artículos buenos son mucho más sencillos. Uno nomina el artículo, y cuando se requiere solo que una persona lo revise, lo aprueba o lo rechaza, listo, no hay que esperar más tiempo. Y otra cosa interesante una cosa interesante de los artículos buenos es que en el momento en que ustedes tengan un artículo bueno destacado, ya pueden ser revisores también de otros artículos de este tipo. Es decir, una vez que ustedes nominen un artículo sobre Bolivia y sea aprobado, ustedes ya van a poder en las siguientes ocasiones revisar otros artículos que otros compañeros nominen. Pero bueno, entonces eso es un poco sobre los dos sistemas de destacado. Como les comentaba, son un poco más complejos, y los pasos también son un poco más largos. Por ejemplo, hay que revisar si es que no ha sido el artículo nominado antes. Básicamente hay que crear una página, ya se las voy a enseñar un poco cómo funciona, en la que se pone toda la información sobre el artículo destacado, y luego se le agrega a la lista de nominaciones. Los artículos buenos asimismo son mucho más sencillos, sencillos de nominar, y ya les voy a enseñar cómo se hace eso. Pero bueno, creo que esta era la última diapositiva, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, eso por la parte de las diapositivas. Si tienen alguna pregunta, díganme. Si no, también les voy a enseñar algunas cosas en la wiki ya como tal. Pero sí, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Freddy, habían dos preguntas en el chat y yo tengo una. Lu preguntaba primero si se puede poner una tesis de referencia y cómo se pueden citar entrevistas. Claro, se pueden poner tesis como referencia. eh, bueno, siempre es mejor si es que están subidas a una página de la universidad. Y yo usualmente las pongo con la plantilla de cita de publicación, porque si es que están subidas a la página de la universidad, y se las puedo usar. Pero, por ejemplo, yo siempre evito usar tesis de pregrado. Las tesis que yo utilizo en mis artículos son tesis de posgrado en la mayoría de los casos, porque las tesis de pregrado a veces tienen mayores problemas de calidad. Pero si son tesis de posgrado, como de maestrías o de doctorados, 100% úsenlos, muy buenas referencias en casi todos los casos. Yo uso como les digo, la plantilla de cita de publicación. Esa es una buena usarlo, pero ahí tengo otras formas de citarlo. Pero sí, cualquier tesis de maestría o de doctorado, más que bienvenida para agregarla a los artículos. Se puede incluir incluso la página con la plantilla de cita Harvard, etcétera. Las referencias sobre entrevistas también,
pero hay que tener un poco más cuidado con las entrevistas porque supongamos que estamos escribiendo una biografía de una persona, ¿verdad? Y tenemos hay un artículo sobre una entrevista, que es una entrevista como que verbatim, que preguntas y respuestas. Evidentemente, o sea, la persona se conoce muy bien a sí misma, así que va a dar información, pero una entrevista es como, digamos, una fuente primaria. Y si nosotros la citamos, o sea, Wikipedia estaría siendo una fuente secundaria. Y usualmente, como es una enciclopedia, tratamos de que las fuentes que utilizamos sean secundarias. Entonces, lo mejor sería usar de referencia un artículo que hable de la entrevista. No sé si me explico, porque en teoría la persona no miente, ¿verdad? O sea, uno asume que la persona no miente, pero se asume que si hay un artículo de un medio de prensa, ese medio de prensa ya se tomó la molestia de verificar los datos que se están diciendo. Entonces, yo sí uso entrevistas, pero las uso para datos puntuales. Supongamos que yo tengo un artículo sobre una persona y no tengo en qué universidad estudió. Ok, si es una universidad, digo, ok, ya, está bien. En la entrevista dijo dónde estudió, esto es un dato sencillo, que no es muy controversial, pero si, por ejemplo, la persona me dice, soy el ecuatoriano que ha ganado más premios de literatura, es como que, ok, ahí voy a detener un momento y voy a decir, ok, este es como que un hecho que probablemente no solo basta con que la persona lo diga, sino que se requiere que un medio haya hecho una investigación para poder ponerlo. Entonces, eso con entrevistas. Se las puede usar, pero yo recomendaría usarlo por datos puntuales, como son fuentes primarias, un poco más delicado. Pero sí se las puede usar, pero no para... Siempre es mejor buscar otras. Creo Eh, que había una más. Ujú. sí, hay una mía y una de Abel. Te digo la mía primero. A nosotros nos pasa, y me imagino que a ustedes también, que a veces tenemos que ir escarbando información para hacer un artículo de algo que es súper importante en Bolivia, por ejemplo, pero que la verdad es que ha tenido muy poca cobertura en los medios. Entonces nos pasa mucho que hay temas de los que queremos escribir, pero no hay referencias suficientes. Entonces, tú que estás en este afán, digamos, por hacer artículos buenos y destacados, ¿cómo enfrentas esa falta de fuentes sobre nuestras realidades del sur global? Yo utilizo bastante las estrategias que les decía de búsqueda. O sea, por ejemplo, hay muchas veces que si buscas un tema en Google directamente, o sea, no vas a encontrar suficientes referencias, vas a tener que llegar a la página 30 para encontrar algo, lo que sea. Entonces simplemente sé que, o sea, es muy difícil. Hay muchas biografías, muchos temas sobre historia. Como justamente mencionábamos, en nuestros países en particular hay muchos periódicos que no tienen este fondo histórico digitalizado, digamos, que puede ser muy útil. Trato de usar, como les decía, los atajos de búsqueda. Por ejemplo, yo sé que hay un periódico que tal vez ha estado por más años abierto, así que yo me pongo a buscar solamente en ese periódico usando el atajo de site. Entonces yo pongo site, ese periódico, y siempre me aparecen muchas más referencias que las que me salían cuando simplemente lo buscaba en forma general. De nuevo, para buscar paper académicos utilizo el Scholar. Scholar.google.com, sé que me van a salir todos los paper académicos que no me salen en la búsqueda normal. Otra cosa que utilizo, que no me aparecía ahí, es el books.google.com, la búsqueda de libros en Google. Eso también es muy buena, porque ellos como tienen digitalizado desde hace muchos años, a veces aparecen libros de hace 50 años, y a veces el libro no está totalmente disponible, y ese es otro problema todavía, pero al menos nos lo dice. O sea, si buscamos en la sección de libros de Google, probablemente te salga que sus biografías que habla un poco sobre esta persona en un libro del 70, del 80, a lo mejor te incluye la pequeña sección, a veces no, pero al menos te da el nombre del libro para que lo puedas buscar en físico. Y eso, también utilizo mucho la comilla doble, o sea, busco con sinónimos, es como que el proceso para mí de búsqueda de referencias tarda, si es un artículo muy grande, puede tardar horas. Y es como que, ok, como que sentado, con calma, empecemos. Primer término, busco esto, todo lo que encuentro. Segundo término, comilla doble, encuentro todo esto. Después voy, ok, vamos a buscar periódico por periódico, con el site, este periódico, ¿qué encuentro? Este otro periódico, ¿qué encuentro? Ta, 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 ta. Luego, ok, ya se me acabó eso, vamos a buscar paper académicos. En scholar.google.com encontré esto. Después, ok, ya tengo todo eso, voy a buscar en books.google.com. Ok, y estos libros me salen. Y ya al final me queda como que, no sé, como 40 pestañas en Google. Y digo, ok, estas van a ser mis referencias. Pero definitivamente es complejo y hay veces que yo he querido escribir artículos, ni siquiera buenos y destacados, incluso artículos pequeños, y no me ha alcanzado las referencias. A veces he querido escribir, por ejemplo, artículos sobre poemas que son famosos en Ecuador. Que tú se lo preguntas a alguien en la calle, la persona lo sabe, incluso te dice versos del poema, pero cuando vas a buscar referencias, a lo mejor simplemente lo mencionan, el famoso poema tal, pero es como que, ¿y por qué no me hablas, por qué no me mencionas al menos en qué periódico se lo publicó? O sea, datos tan básicos como esos, muchas veces nuestros medios de prensa en nuestros países no los ponen. Así que definitivamente puede ser frustrante y puede ser difícil.
pero ahí está la importancia de intentarlo, incluso porque si hoy en día hay pocas referencias, en 5 años va a haber incluso menos. Muchas de las referencias que están hoy disponibles se van a ir perdiendo. Entonces, siento que eso debería ser, es como que un llamado a la acción. Incluso si es que no hay todavía, no encontramos mucho, lo que hay, ya hay que preservarlo, porque lo vamos a perder si no lo preservamos. Pero bueno. Eh, Ujú. hay un par de preguntas más, Freddy, te las leo. Bueno, Abel pregunta si uno puede nominar, me imagino, si Abel me estoy equivocando, me corriges, si puede nominar un artículo que ha trabajado hace mucho tiempo o tienen que ser artículos nuevitos los que se nominen. Se puede nominar cualquier artículo y de hecho se pueden nominar artículos que uno no haya escrito, que uno no haya trabajado. Si ustedes encuentran que hay un artículo que está excelente y que ya no le falta nada, ustedes lo pueden nominar. Lo único es que si lo nominan, tienen que dedicarle el tiempo para poder responder si es que les hacen alguna pregunta a los Mm. revisores. Porque a veces el revisor te dice, ¿sabes qué? El artículo está casi perfecto, pero le faltaron unas comas y unos puntos. ¿Puedes cambiarlo? Y ahí uno tiene, te dan una semana para que le corrijas. Entonces, si uno lo nomina, uno se compromete al menos a darle seguimiento al artículo. Pero más allá de eso, como les digo, incluso si ustedes no lo escribieron, nominen. Y yo creo que también ese es otro llamado. Si encuentran artículos buenos de nuestros países, nomínenlos, porque necesitamos más nominaciones. La única forma en que vamos a tener más es teniendo una cantidad muy grande de nominaciones. Súper, Freddy. Bueno, hay varias preguntas. La siguiente tiene que ver, es Lu preguntando si se pueden subir a otros archivos multimedia a Wikipedia. Yo ahí respondo que sí, se pueden subir, por ejemplo, videos a Wikipedia. Y ahí yo aprovecho para preguntarte una doble pregunta. Si en alguno de tus artículos destacados o en alguno de los que has visto tú hayas visto contenido multimedia más allá de fotos. En artículos destacados y buenos, no estoy seguro. Hay muchos artículos que yo he escrito que tienen videos de la persona, porque a veces muchos videos que se suben a YouTube también están subidos con la licencia Creative Commons y se pueden subir. No recuerdo si uno de mis artículos tiene, pero no hay ningún problema también. Si el video es relevante al caso, y de nuevo, si está libre de derechos, se lo puede poner en ningún problema en un lugar en el que tenga sentido dentro del artículo. Y hay una pregunta más que dice que si, por ejemplo, yo escribo la pregunta es de Francisco, él dice, si yo mismo escribo el artículo y entrevisto a una persona, ¿dónde me recomiendas que publique la entrevista para poder usarla de referencia? Bueno, si vamos, o sea, de hecho esa es una pregunta muy buena y es una pregunta que incluso yo me he hecho bastante. O sea, si es que, bueno, primero que nada, si es que una persona tiene acceso a poder entrevistar a una persona que debería tener relevancia, yo les recomiendo que la entrevista la suban a Commons. Es decir, ese es contenido multimedia y si ustedes la graban la entrevista, ustedes tienen los derechos para eso, así que súbanla, sin dudarlo. Ahora, la cosa de las referencias es un poco más complejo porque hay personas que podría ser más difícil aceptarlo. Como les digo, si son temas puntuales, como que pequeños, se podría incluir. Pero es algo que yo también me he preguntado bastante. Por ejemplo, y tal vez en ese sentido se podría usar la plataforma, digamos, de Wikimedistas de Bolivia. Como que si Wikimedistas de Bolivia, eh, en teoría, hace la entrevista, se podría decir que Wikimedia de Bolivia es la fuente, que sea como sea, tal vez no es un medio de prensa, pero sea como sea, es algo respetado, digamos, dentro del movimiento. Pero a mí me quedan las dudas con eso, yo todavía no he encontrado la forma perfecta, pero si tienen la entrevista, súbanla como, 100%. Dale, creo que con eso hemos terminado la ronda de preguntas, Freddy, y si nos puedes mostrar la parte de la acción en vivo y en directo, va a estar súper. Claro, y vamos, creo que nos quedan 10 minutos, creo que se me fue un poquito más de tiempo que quería, pero bueno. Algunas cosas que, bueno, les quería mostrar. Primero, sí pueden ver mi pantalla todavía, ¿verdad? Eh, bueno, aquí uno de los lugares donde ustedes pueden ver los artículos que son buenos y destacados, por ejemplo, son los Wikiproyectos. En el Wikiproyecto de Bolivia, yo me encontré que ustedes tienen aquí la lista de artículos destacados y buenos del país. Como pueden ver, hay 2 artículos destacados de Bolivia y hay 4 artículos buenos. Y de hecho, el último es el que yo les estaba comentando. El artículo de cultura LGBT en Bolivia es un artículo que es bueno y es un artículo que se lo escribió con diferentes personas, se lo escribió como que a diferentes manos. Yo escribí la parte de literatura, alguien escribió la parte de cine, alguien escribió la parte del arte drag, y etcétera, y luego se nominó el artículo y fue bueno. Igual el artículo requiere mejoras,
pero la idea es que es una estrategia, como les comentaba, poder hacer artículos de forma colaborativa y luego nominarlos. Eh, Acá están, por ejemplo, los de Ecuador, que les comentaba, que creo que hay 36 artículos de Ecuador en este momento, entre artículos buenos y destacados. Pero bueno, hablando un poco sobre cómo nominar artículos. Yo, de hecho, tenía un artículo listo para nominar y se me ocurrió que era perfecto dejarlo descansando justamente para hacerlo ahora en vivo. Entonces, déjenme abrir el artículo. Entonces, este artículo de aquí, yo lo escribí el mes pasado, en el 10 de abril. Es la cronología de la historia LGBT en Grecia, que es un anexo. Dicho sea de paso, se puede nominar artículos buenos tanto los artículos como los anexos. En el caso de destacados, mejor dicho, los anexos solo pueden ser buenos, los anexos no pueden ser destacados, solo pueden tener la calidad de bueno. Entonces, este es un ejemplo de eso. Sigue las recomendaciones que yo les decía, tiene una introducción en el que cada uno de los párrafos tiene referencia, tiene algunas imágenes para mostrar el contenido y de ahí, bueno, tiene un sinnúmero de referencias. Este artículo, por ejemplo, tiene 76 referencias y tiene cuatro, digamos, papers más extensos como bibliografía. Entonces, este de aquí, bueno, de nuevo, todos los artículos se pueden seguir mejorando, todavía falta mucho que arreglar, pero yo siento que tiene una calidad suficiente para ser nominado artículo bueno. Aquí hay algunas de las plantillas que les comentaba. Por ejemplo, aquí está la plantilla de tipo hardware que te permite indicar la página específica y te conecta automáticamente con la bibliografía. Pero bueno, entonces supongamos que ustedes tienen un artículo ya listo. Ustedes que lo tienen como este y lo quieren nominar a bueno. Entonces lo primero que van a hacer es irse a la discusión del artículo y lo voy a editar, le van a agregar, ay, estoy desde la VPN del trabajo. Voy a desconectarme de la VPN y también me voy a desconectar por unos segundos mientras se cambia mi conexión a la normal. Disculpen por eso, que me olvidé de Dale, desconectarme. Freddy, no te preocupes. Sí. Bueno, mientras Freddy se conecta y se desconecta, me gustaría invitarles a todos, incluso si no son de Bolivia, a que se unan al desafío bicentenario. Este año Bolivia cumple 200 años de independencia y estamos haciendo 200 nuevos artículos sobre Bolivia en general para conmemorar los 200 años de la independencia de Bolivia. Y sería muy bonito que alguno de esos artículos igual pueda ser dominado a bueno o destacado. Entonces los invito a participar del desafío de Wikimedia de Bolivia y ya volvemos con Freddy. Sí, ya volví, perdón por esa pequeña salida. Bueno, entonces, como les mencionaba, para nominar un artículo solo hay que hacer dos cosas. Nos vamos a la discusión y vamos a utilizar la plantilla AB nominado. Entonces simplemente la agregamos en cualquier parte, la voy a agregar yo al principio, AB nominado y ponemos la fecha de nominación. En este caso, 5 de mayo de 2025. Eso es todo. Cierro, guardo y ya me aparece en la discusión. Recuerden siempre, lo primero que hacemos, vamos a la discusión del artículo y le ponemos la plantilla de AB nominado. Una vez que le ponemos la plantilla, nos vamos a la página de nominaciones, que aquí mismo les va a salir un link. Como pueden ver, eh, sí, aquí, en la parte que dice página de nominaciones, le damos clic y aquí van a salir todos los artículos que en este momento están nominados. En este momento hay 18 artículos nominados. Y como ven, están divididos por diferentes categorías, como que cine, demografía, deporte, historia, literatura, etc. Y en la parte de abajo les va a aparecer los artículos que han sido recientemente aprobados y reprobados. Por ejemplo, este artículo de Twilight Saga New Moon recién fue aprobado hace 3 días. Y bueno, también cuando ya reprobados aparecen y así. Entonces, como ya lo agregué, ya le agregué la plantilla, así que simplemente puedo agregarlo directamente. Como este es un artículo que tiene que ver con historia, lo voy a agregar aquí y lo agrego al final. Entonces simplemente ponemos la plantilla A, que es la plantilla de artículos. Simplemente se usa la letra A nada más y ponemos el nombre del artículo que estamos nominando. Cerramos y firmamos. Déjenme ver la previsualización, a ver si puse bien. Sí, está bien. Y guardamos. Y literalmente eso fue todo. O sea, con eso ya está nominado el artículo. Ahora solo basta esperar a que alguien lo revise. Dicho sea de paso, las revisiones pueden tardar. Hay veces que las revisiones pueden tardar 3 meses, 4 meses. Hay veces que puede ser muy rápido, puede ser que en 2 semanas lo revisen, pero puede ser en varios meses, porque también depende
No es que hay un orden en que se revise, cualquier persona puede venir y revisar cualquiera que quiera, pero entonces sí se puede demorar más tiempo o menos tiempo según sea el caso. Pero bueno, entonces, como pueden ver, es extremadamente fácil. Simplemente le ponemos en la página de discusión y luego lo agregamos a la lista y eso fue todo. Eh, ¿Alguna pregunta sobre eso? Si no, les puedo también mostrar un poco sobre los artículos destacados. No tengo un artículo destacado para nominar, pero al menos les voy a enseñar cómo se ven los artículos destacados. A ver, entonces voy a ir abriéndolo por acá. Voy aprovechando el tiempo antes que se acabe. De hecho, ya tenía abierto aquí. Entonces, bueno, como aquí, una cosa rápida, si es que quieren llegar rápido a la página de nominaciones, lo pueden hacer con un atajo, que es WP, que es Wikipedia, y luego ponemos SAB, que simplemente significa selección de artículos buenos. Y si hacen eso en el buscador de Wikipedia, automáticamente les va a salir la página de selección de artículos buenos. Así que eso es un buen atajo. WP SAB, de selección de artículos buenos. Pero en fin, y hablando de artículos destacados, entonces, aquí están lo de los nominados. Fui nominados. Aquí está. Entonces, bueno, los artículos destacados, en este momento hay 15 artículos nominados a destacados. Como les dije, estos artículos van a ser mucho más grandes que los otros. Yo les mostré el mío, que no era muy largo, igual, bueno, tenían 70 referencias, pero no era muy largo. Este aquí, en cambio, es mucho, mucho, mucho más largo, este nominado. Imagino que tiene más referencias también. Tiene 210 referencias. Entonces, por eso los artículos destacados son un poco más difíciles de lograr, pero también es algo eh, que vale la pena ver si es que tenemos artículos de extensión, pero si no, yo les recomiendo que vayan por los artículos buenos, nomínenlo a bueno, que igual aparecen en la portada. Y un poco sobre la forma, como les comentaba, es un poco más complejo porque hay que crear una página de nominación. Hablando de este artículo en particular, cromática, aquí hay un link que se llama BCAT, y si le damos clic, nos manda a la página de nominación, que básicamente vemos quién lo nominó, vemos por qué lo nominó, o sea, cuál es la motivación detrás de esto, y vemos la división en los bloques. Como recordarán, como este es una nominación BCAT, es una nominación por bloques, donde cada persona puede revisar diferentes partes del artículo y al final va a haber la votación, porque al parecer como no hubo nadie que revisara los bloques, se fue a votación. Pero en todo caso, como les digo, esto está bastante más, esto un poquito más, es un poco más complejo de lograr. Yo les recomiendo que vayan por artículos buenos, a la discusión, a la lista, y eso es todo, ya lo tienen. Sí, eso era un poco de lo que les quería mostrar. Hablando un poco de la visibilidad, por casualidades de la vida, uno de mis artículos destacados está en este momento en portada. En la portada de Wikipedia aparece bien arriba matrimonio igualitario en Ecuador, que es uno de los artículos que yo tengo destacados y bueno, de casualidad está desde ayer, sin haberlo planeado un poco, pero aquí pueden ver cómo se ven los artículos. Y el artículo está recibiendo miles de visitas ya en este momento, justamente por la visibilidad que le da el tener el artículo acá. Y el artículo acá sí estaba bastante más grande. No tan grande como el otro igual, pero sí tenía como 124 referencias. Pero bueno, sí, eso es un poco de lo que les quería mostrar. No sé si tienen otra pregunta o alguna otra duda sobre cómo se nominan estos artículos. Avísame nomás. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé, vamos a ver si las personas escriben o levantan su manito si es que tienen preguntas. Yo sí tengo una pregunta, Freddy. Me gustaría saber, o sea, ya nos has explicado un poco, pero ¿cuál ha sido como tu impulso primero para decir quiero hacer un artículo destacado? O sea, has dicho que sí, que quieres darle más visibilidad a lo que pasa en nuestros territorios, etcétera, pero me gustaría hacer una historia como un poquito más personal. De un día estaba y me he dado cuenta de que realmente quería que un artículo destacado fuera así. Si es que quisieras compartir eso con nosotros. Lo que yo recuerdo es que, como les comentaba, yo edito Wikipedia desde 2008, así que por 10 años yo ni siquiera pensé en los artículos buenos y destacados, pero fue justamente por un compañero de Ecuador, porque él, no sé cómo se interesó, pero de repente él nominó el artículo de Historia numismática de Ecuador, que es sobre toda la historia de las monedas, sobre todas las diferentes dinero que se ha usado, y el artículo estaba muy bueno, y él nos comentaba un poco el proceso, de que sí, que estoy esperando revisión, que me dijeron que cambie esto y lo otro, y me interesó un poco. Y fui a ver, y justamente me encontré, hablando un poco de los temas de contenido LGBT, de que había habido una temporada en que se nominaron y se aprobaron muchos artículos, como en 2008, 2009, hasta el 2011, pero que desde 2011 casi nadie había nominado ningún artículo.
Entonces, de nuevo, y ahí viene el punto este de que si no estás en la portada, es como se está creando una nueva brecha. Tu contenido nadie lo ve y los artículos que creas no tienen ninguna visibilidad. Entonces, básicamente, eso me motivó. Y también hablando de Ecuador, Ecuador también tenía muchos menos artículos buenos y destacados en ese momento. Pero fue básicamente porque mi compañero me hizo caer en cuenta de que realmente era bastante importante tener esto y después vi que nadie lo estaba haciendo, en particular en nuestros países. Como les digo, de España sí que hay bastantes artículos buenos y destacados, pero de Latinoamérica hay muy pocos. Y desde ahí, bueno, ya ahora estoy 100% convencido de eso, de que no solo se cierra la brecha en creación, sino que hay que cerrar la brecha en acceso. O sea, necesitamos que más personas puedan accedan a estos artículos y que los conozcan. Y para mí es una de las mejores formas de incluso que aparezcan más arriba en las búsquedas de buscadores. Y de nuevo, de que nuestro contenido es tan importante como el de, o sea, la historia de nuestros países es tan importante como la de Europa o Estados Unidos y por lo tanto merece ser lo que represente a Wikipedia de contra el mundo exterior. Gracias, Freddy, por la anécdota. Ya vamos a ir cerrando porque ya estamos en el final de nuestra hora de capacitación. Pero aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿existe alguna forma de citar fuentes primarias en los artículos? Y esa sería la pregunta, Freddy. Bueno, las fuentes primarias no son recomendables para Wikipedia. O sea, como justamente lo que les mencionaba antes, a Wikipedia, valga la redundancia, ser una enciclopedia es una fuente terciaria, así que la mayoría de referencias que tiene que tener son fuentes secundarias. Si tenemos fuentes primarias como una investigación original, usualmente lo mejor es citar a los medios de prensa o a los otros papers que han explorado un poco lo que hablaba esta fuente primaria. Eso es lo mejor. Y en particular, para un artículo bueno destacado, hay que tratar de evitarlo en lo menos posible. Si es que hay como les digo, si hay datos puntuales, como que pequeños, hay estas cosas pequeñas que encontré que me faltó un poquito de información para llenar estos vacíos, está bien. Usen fuentes primarias, pero si es que la mayoría del artículo viene de fuentes primarias, no lo van a probar, 100% no lo van a probar. Hay que tratar de siempre que sean fuentes secundarias y como les digo, que las primarias sean solo excepciones, que de hecho está en la regla de Wikipedia. Si ustedes van a ver la política de referencias, te dice eso, de que hay que tratar de evitar las fuentes primarias salvo excepciones. Y yo tomo eso, ese salvo excepciones como que para para temas pequeños datos puntuales que no hemos encontrado en otros lugares, pero definitivamente no para mucho contenido. Súper, Freddy, gracias. Entonces, para cerrar hoy día el Wikihabilidades, muchas gracias a todos por venir. Les pediría, porfi, si se sienten cómodos, que abran sus cámaras para que tome una captura de pantalla. Ahí estoy viendo que algunas personas la están abriendo. Muchas gracias. Esperaremos a ver si alguien más se anima a abrir su camarita. Em, Marelo, hola, buenas. Entonces voy a tomar una captura de pantalla. Si quieren sonreír, bueno, depende de ustedes, pero nos vemos, nos veamos contentos, por favor. Entonces, una, dos y alguien estaba abriendo, creo. Ahí está. Hola, Noé. Una, dos y tres. Ahí también está María Cristina. Hola, voy a tomar una más. Y perfecto. Déjenme un segundito que la pegue antes de que se me vaya. Sí, está súper bien. Y con eso estamos, Freddy. Entonces, te agradezco mucho por haberte dado el tiempo de ayudarnos en este camino de las nominaciones. Y también me gustaría invitar a todas las personas que están aquí que si quieren compartir algún conocimiento que tengan sobre Wikipedia o sobre cualquier otro espacio que pueda beneficiar al conocimiento libre de nuestros países, que están bienvenidos siempre a dar una capacitación. Este es un espacio abierto para todas y para todos. Y habiendo dicho eso, les agradezco una vez más por su tiempo, a Freddy por toda la buena onda que ha tenido para dar esta capacitación y nos vemos entonces en el siguiente Wikihabilidades. Que estén muy bien y hasta el siguiente. Gracias a todos y buenas noches. Chao, chao. Nos vemos, gracias de nuevo. Adiós. Chao, chao, chao.